El resumen de ayer fue una Argentina en la que a los pocos días de recibir el Fondo Monetario Internacional se empieza a desconfiar de nuevo de su capacidad de pagar la deuda. Por eso le va tan mal en los mercados. Cayeron los títulos públicos, cayeron las acciones. Tiene que operar muchísimo el gobierno de distintos entes para que no se le escape el dólar. Una CGT que empieza a intentar conformar al menos un candidato, y eso ha sido importante siempre en la historia del peronismo, y un presidente sostenido por los grandes empresarios del país, con esta idea de que el presidente bueno es el que me baja los impuestos. Y la verdad que lo que estamos viendo es un establishment, una élite, que ya nos da vergüenza, sinceramente. El presidente dejó de darme vergüenza, no pienso nada de él. Para mí es una anécdota en la historia que ya va a terminar. Lo que me avergüenza son esos empresarios que van a seguir estando cuando se vaya Milei, que aplauden y sostienen a un payaso como este, a pesar de cualquier cosa que haga. O sea, si me bajan los impuestos, después puede hacer lo que quiera. Puede dejar a los pibes sin comida, puede dejar a los jubilados sin remedios, puede dejar a los enfermos graves sin remedios, puede mandar a cagar a palo a los periodistas, puede cagar a palo a los jubilados, puede hacer lo que quiera en tanto y en cuanto me deje ganar unos pesitos más. Entonces, en este tiempo en que estamos pensando cuál puede ser un buen candidato que represente las necesidades de la población, y en este día yo diría de los trabajadores, deberíamos pensar también si podemos hacer un país con este tipo de élite. ¿Cómo se puede construir? ¿Cómo se puede negociar? ¿Cómo se puede llegar a algún punto común con personajes tan bajos? Eso es lo que pienso de ustedes, la verdad, en general. Después puede haber excepciones. En general, dan vergüenza ajena. Aplaudir a este payaso, las cosas que hizo ayer y las cosas que dijo, la falta de representación institucional, habla muy mal del empresariado de Argentina. Habla muy mal de esta burguesía fallida. Son mucho más responsables ellos que este payaso anecdótico. Los tipos que aplauden esto están muy por debajo de la media. Y son los tipos que después critican a los políticos. Y la verdad que la política está por arriba de esto. La política está por arriba de esto. Vergonzoso lo que pasó ayer con el presidente de la Nación, pero fundamentalmente con los empresarios argentinos. Adrián. Buen día, ¿qué tal? Buen ¿Cómo día. va, Roberto? Bueno, yo sé que es una época de tender puentes, pero yo soy más de cavar trincheras, así que voy a suscribir al pie. Bueno, no, es así, ¿no? Es una época de tender puentes. Yo veo que están tendiendo puentes en todos lados, pero yo soy, No es lo tuyo, no es tu fuerte. yo soy más de la zapa. Gente cavando trincheras también, Adrián. Bueno, no sos bueno. el único. Bueno, si hay gente Y entonces... tirando cosas. No, ¿por qué digo esto? Porque me parece que hay que tomar nota, y está bien, tender puentes en una época donde hay que evitar el daño. Ahora estoy hablando en serio, lo de recién era medio una chicana, pero ahora en serio, vengo sosteniendo, y no voy a esconder la mano, que hay que hacer acuerdos amplios para detener el daño porque es el imperativo de la hora. Así es. Mucho se ha hablado del Congreso que avaló a libro cerrado el endeudamiento con el fondo. Eso ya ocurrió y hay que tomar nota de las responsabilidades que le cabrán a cada uno por ese acto. Instancia posterior, bueno, tratar de reconstruir lazos políticos para frenar el daño que impone ese acuerdo. Porque ese acuerdo contiene daño que todavía no está ejecutivo. Ojalá la clase política tuviera tan claro como vos, que lo repetís en todos los programas, que la prioridad hoy es disminuir el daño. Pero es que, por supuesto, porque hay daño que es estructural y que después es muy difícil de revertir. Si vos haces una reforma laboral hoy en el Día del Trabajador... Pero hay daño que no se puede repetir, como los jubilados que se quieren suicidar. Bueno, ni hablar. Que yo Ni sepa, hablar. no hay De resurrección. ese daño venimos hablando del primer día, Claro. cuando Ari contaba, por ejemplo, con detalle cómo se suprimían los medios. Ayer se limitó la morfina para pacientes ¿Cómo que se limitó? Se limitó la morfina porque hay problemas de insumos. Entonces, ¿Pero que en un hospital? no, se limitó la morfina como decisión institucional en la ciudad de Buenos Aires. No es que no hay morfina, ni se aplica morfina. Van a gastar menos en morfina. Hay menos morfina. Bueno, pero cruel eso. no, pero pará, porque todo está vestido de de un mejor control de los insumos públicos. No es que la decisión se explica por un ajuste económico. La decisión se explica por una optimización de los recursos. ¿Se entiende? Entonces ya está todo revestido de un embuste. Ningún médico te va a dar más morfina que la que necesitas. Bueno, vos venís diciendo
desde el principio de este gobierno. Nadie compra más medicamentos de los que necesita. Nadie estoquea medicamentos por si hay una, no sé, una guerra atómica. El no tema pasa es que cuando eso. solo tenés en cuenta un optimismo de los recursos, pasa lo que pasó en la pandemia cuando los países europeos tuvieron que definir hasta qué edad daban respirador o no. Digamos, la eficiencia en términos económicos no es fundamentalmente humana. Es una asignación de recursos escasos y cada vez más escasos. Si no Cosa le que no ponemos pasó a acá. eso una perspectiva más humana, estamos al horno. Bueno, es que eso es lo que falta y eso es lo que se evidencia como clima de época en los aplausos que vos recién mencionabas, Roberto. Mira, voy a contar una anécdota. En diciembre del 23, Paolo Roca convocó a todos los coroneles del grupo. Lo hace todos los años. Lo hace Clarín también. Hacen retiros espirituales con los gerentes, los de Clarín se van al Costa Galán. Los de Clarín se van a Mar del Plata. Roca en general lo hace cerca de Rosario. ¿Cómo ahí sabe qué es eso? No, ¿Cómo? bueno, ¿Ido a eso Costa Laburé Galana? 17 años en Clarín. Claro. ¿Y fuiste? No. Nunca. No. A servir te el café invitaban? iba a ir. No, iba a ir. ¿No te invitaban al Costa Galana? No, hay Era que, para hay que gerentes. tener 6-0 piso para. Bueno, ¿Roca lo hace en Rosario? Me lo lo hace imaginaba en el sur. cerca de Rosario, cerca de Rosario. Estoy pensando, lo voy a hacer. Nosotros... Estamos, En Brance. Estamos. Bueno, En San yo Clemente. Es lo digo, que hay. No era un pedido, pero ya que estamos, si querés invitar un asado. No vamos a negar. Ahora, en esa reunión, Roca hizo un discurso político de asunción. Fue un discurso en el que estás al tanto, Cande. Estoy Dio al un tanto discurso- del crecimiento de Roca con Bueno, este dio gobierno. un discurso político de asunción. Dijo, es la primera vez que la Argentina, estoy parafraseando, no recuerdo la frase exacta, pero la estoy parafraseando creo que con fidelidad. Es la primera vez que la Argentina está de frente a un proceso que la va a poner de pie porque el Estado se va a limitar en sus funciones y el Estado se va a limitar en sus gastos. Roca viene planteando esto desde hace muchos años, no de ahora. Y buena parte de los que aplauden realmente creen que limitar al Estado es agrandar la nación. Como dice el mantra de la sociedad rural, y lo decían ya desde la década del 80. Hay empresarios que realmente creen eso. Ahora, son los mismos empresarios que después van al vice a pedirle créditos blandos, créditos subsidiados, como hizo el señor Fenoglio, que es uno de los que aplauden Claro. la destrucción del El Estado. vice es un banco estatal, ¿no? Es un banco público de fomento, que está bien, ¿eh? Sí, es un sí. banco público de fomento de las inversiones y está bien que exista. Lo loco es que Fenoglio, que fue uno de los empresarios y es uno de los empresarios que más aplauden la motosierra de Milei, después va a pedirle plata al vice, que ¿cómo se fondea el vice? No se fondea con los recursos de las empresas que después devuelven los préstamos, pues son préstamos subsidiados, son a tasa negativa. Entonces, si fuese por eso, no podría fondearse el vice. Se fondea el vice con la tuya contribuyente. Entonces, hay una disociación entre la acción y las ideas de la élite argentina, que es el problema basal de la construcción de un futuro justo, libre y soberano, como planearon hace 2 siglos los padres fundadores de la patria. Es un Tampoco capitalismo es que de se- saqueo, de pillar. Bueno, ese es el problema. Pero tampoco es que ese doble Ese es el discurso sea exclusivo de nuestras élites, porque cuando No, uno mira a Elon Musk, Musk hace lo Musk, mismo, por digo, pide supuesto. por un lado recortar gastos, desarmar el Estado y por otro lado que no dejen entrar los autos Pero chinos. todos leímos el libro de Mazzucato, y si no lo recomiendo, donde El Estado describe este emprendedor. comportamiento a nivel global, y vas leyendo el libro y haces así, pensás en los nombres de acá. Claro. Entonces decís, este es Roca, Sí. este Si es vos, Pagani. si vos estás en ¿entendés? contra de este capitalismo de pillaje, te dicen comunista. Claro. Bueno, ¿vieron el debate el otro día en la Ciudad de Buenos Aires? Yo he estado en almuerzos Pero lo con, que dice- con dueños de medios que me dicen, vos nos jodés la vida porque vos pagás más que nosotros. Claro. Pero además lo que dice Mazzucato, que es interesante en ese libro, ya lo hemos recomendado muchas veces, es el Estado decide qué sectores de la economía crecen, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos pone 2 ejemplos, Elon Musk y Steve Jobs, ¿no? 2 genios que se les ocurrió a uno hacer Tesla y cohetes y al otro hacer el iPhone y todo esto, ¿no? Sí, Ahora dos genios dice, herederos igual, pero sí. bueno, está bien, pero digo, entonces cuenta la historia de cuánta guita puso el Estado para que eso exista, en desarrollo tecnológico y en incentivos, y además otra que siempre se dice poco, en crearles demanda. Porque, por ejemplo, para comprar un auto eléctrico, el Estado dice no pagas patente. Entonces, vos decís, voy al auto eléctrico Claro, porque no claro. pago patente. Le crea la demanda. Y Mazzucato en el libro dice, eso está buenísimo, pues está bien que el Estado intervenga. El problema es que el Estado después no participa en las ganancias de eso.
Claro. Pero Por dos razones, por Sí. dos razones. Una, porque esos tipos después, cuando tienen que pagar impuestos, como bien dice Milei, se van a una guarida fiscal para no pagar impuestos. Y la otra es que cuando generan ganancias, tampoco el Estado que invirtió plata en eso participa. Y esto que decía Adrián es clave. Acá están cerrando el INTA y el INTI. Exacto. El INTA les creó el silo bolsa, chicos. Claro. O sea, y no participa en las ganancias de las Claro. cerealeras que se llenan de y plata con el silo protegió el bolsa. sector Por eso agropecuario. esa es la parte de ignorancia de la Bueno, esa el es la parte de sector ignorancia. Y debería participar de ese dinero. Claro. Sí. La discusión A ver, por la- Galperín recibe ese subsidio, esa excepción, ese beneficio, y después se va a Uruguay para no pagar impuestos la personales. expansión de las fronteras ojeras en Peor que Argentina. Uruguay. O sea, yo siempre cuento, porque Galperín ahora estaba en Delaware, se muda a Texas, Sí. igual que Elon Musk, para no pagar impuestos allá menos. Después tiene un trust que está radicado en Suiza, pero bajo leyes de Nueva Zelanda. Es decir, ¿por qué? Porque en Nueva Zelanda no hay mercado libre y Lo en que Suiza pasa es que tampoco. estas cosas pasan hace mucho, pero estamos en la etapa de que se sienten orgullosos de hacerlo. Claro, lo hacían No hay, escondidas. se ha perdido la vergüenza. Pero hay se ha algo perdido más el sentido también. del Se pudor. promociona la timba financiera, yo nunca había visto eso. Y pero se también ahí- promociona ahora- en la televisión pública. Ahí también Argentina es como el laboratorio, porque es y por eso también es uno de los preferidos del Fondo Monetario, porque es un país que logró hacer un ajuste fenomenal a partir de jubilados y obra pública, dos sectores que son sensibles en términos de que vemos todos los miércoles cómo los cagan a palos, y en términos de obra pública porque es la infraestructura, o sea, la infraestructura misma de tu país y sigue ahí. Entonces le sirve al FMI, le sirve al resto de los países decir, bueno, vos podés hacer motosierra y evidentemente la resistencia por lo menos está Es fragmentada. el laboratorio de paz social, Ahora, digo, ¿no? exacto. Están mostrando cómo no hay una reacción frente a semejante nivel de explotación. Bueno, yo creo Entonces que hay si no- impunidad, hay impunidad para hacer estas cosas. Y es un problema que haya impunidad para hacer esas cosas. Porque vos decís algo y te dicen comunista. Y si haces algo, ¿qué pasa? A mí me impresionó mucho, perdón, quería comentar esto porque ayer no vine y no tuve oportunidad de comentarlo, pero me impresionó mucho en el debate de la Ciudad de Buenos Aires, donde las palabras zurdito, Sí. bolche, se expresaban, como no ocurría desde el macartismo, por lo menos yo no tenía registro del macartismo, como insulto. Sí, con la diferencia que en esa época el comunismo era un peligro real. Ahora se lo Bueno, imaginan. bueno. Está bien, digo, eso no Para justifica el algunos habrá sido un macartismo. peligro, para otros no. A ver, desde el punto de Seamos vista del buenos que con nosotros, macarteaba, desde el punto de vista, Adrián, del que macarteaba, Sí. el comunismo era un peligro. Era un peligro, es una acechanza. Existía realmente esa amenaza, existía un modelo Claro. alternativo al capitalismo Por que supuesto. amenazaba a los dueños del capital con quitárselos. Entonces, insisto, no estoy justificando el macartismo, que eso era algo horrible, pero uno entiende cuál era el mecanismo que despertó esa conducta. Hoy en día le dicen comunista a los semáforos, Bueno, pero ¿en qué? le dicen comunista que haya Correcto. más mujeres en las películas. Ahora, ¿en qué derivó el macartismo? En la persecución de individuos que fueron cuanto menos exiliados o suprimidos. Pero no solo de la estamos hablando de política, Estados le Unidos. pasó a pero Hollywood. por eso Hay estamos libros hablando de sobre Estados cómo en Unidos Hollywood se perseguía a los actores comunistas. claro, las por eso. listas negras. Donde se perseguía con listas negras. En la Argentina, la deriva fue un genocidio. Claro. Entonces, y el mecanismo era más o menos parecido. Listas negras. Yo contaba acá el otro día la experiencia del caudillo. Vos aludías después de tu episodio a la responsabilidad de Majul. ¿Por qué? Y bueno, porque Majul, ¿qué hace? Lo que hacía el caudillo en los 70. Marca gente y después viene una patota y cumple con esos designios. Que quizás no sean los de Majul. Que quizás Majul no esté particularmente interesado en que te golpeen. Ahora, no puede fingir demencia respecto a las consecuencias de sus actos, porque esos No, pero actos ya tienen él tradición lo en que la sí Argentina. busca es la desaparición de mi voz en el aire. Bueno, Él busca bueno. que no exista más la voz de Bueno, Roberto Navarro. entonces, ¿qué hacían en el caudillo? Publicaban listas. El caudillo era un medio de los 70, de la derecha ligada a López Rega, ligada a la AAA, que publicaba listas negras de artistas, de comunicadores. Muchos de ellos terminaron exiliados, Que los otros terminaron y desaparecidos. los grandes empresarios argentinos de esa época, que no son los mismos que están hoy, fueron cómplices. Entregaban a los trabajadores. Armaron un campo de concentración en la fábrica, Roberto. Sí. O Y los sea, delegados sindicales fueron el principal blanco. pero por supuesto. Ahora demos vuelta y decir, bueno, con esta gente igual hay que gobernar. Con esta gente quiénes? te tenés que sentar después. Pero por eso hablábamos más temprano de. Ahí viene la cuando parte haya de los un plan- puentes, yo ya me retiro. No, ahí Claro, ya que no es la cuente. tuya. No es lo mismo. Dejás el el puente trotín no es lo y te mismo. vas. Viste que uno dice golpeás y después negociás, vos estás para golpear, después te Yo corres. cavo trinchera. Viene otro y negocia. Lo mío es la Está bien, hay sala. roles en la vida. Uno no Yo puede cavo con todo. trinchera. Por A mí eso es cuando importante vuelvan a lo cavar colectivo. trinchera me llaman. Mientras se estén tendiendo Está bien. puentes, La yo. trinchera es para resistir nomás. ¿Eh? La trinchera es para resistir. Bueno,
Es que para mí es la etapa en la que estamos. Hay que, Ah, ok, evitar, ok. hay que evitar el Pero daño. por eso tiene que haber un modelo superador. No se puede preparar un plan económico del movimiento popular con las mismas herramientas que hace 20 años, porque el tiempo pasó. Y digo 20 años porque estoy hablando del principio del kirchnerismo. Bueno, cambió. El mundo cambió. Sí. Todo el mundo está analizando cómo se puede hacer para que haya paz social, ¿sí? Porque alguna vez va a explotar, obviamente, para que haya paz social, que haya laburo para todos o para la mayor cantidad posible, con estos tipos que son los dueños de los países. Cada vez hay estudios que dicen que en 10 años más puede tener un PBI, puede tener un nivel de ventas como el PBI de Estados Unidos. Hoy en día ya creo que fue Stiglitz o alguno de estos economistas que en su blog publicó que había hecho un día casi como en una servilleta el cálculo y que la cantidad de dinero que tiene Elon Musk le permitiría mantener, o le permite, no sabemos si lo está haciendo o no, un servicio de inteligencia del tamaño del MI5 británico laburando de Claro. forma privada para él. Claro. Bueno, no hay democracia posible, no hay soberanía Exactamente. posible en esas condiciones. Porque el riesgo de todo esto es la democracia. Sí, y para mí hay un detalle más para pensar esto de trincheras, puentes. El politólogo argentino Guillermo O'Donnell, el que es considerado uno de los grandes politólogos a nivel mundial, no solo de la Argentina, hizo una caracterización en el año 2000, estaba hablando de la Argentina y obviamente de la Argentina que veía entrando en crisis, y hablaba de el deterioro de una democracia como una casa comida por las termitas, donde vos no estás viendo el deterioro hasta que no es demasiado tarde, viene un viento y la tira abajo. Y hay algo, esto él lo desarrolla en una entrevista, ni siquiera es un libro de él, pero tiene una claridad conceptual tan grande que después uno va a leer los libros que hay hoy en día sobre el deterioro de la democracia y replican un poco ese concepto. Siblatilevsky, nombres que hemos citado acá en el pase incluso. Y en esa entrevista O'Donnell dice, tanto los críticos de este sistema democrático como quienes lo defienden confían que las cosas pueden seguir mucho tiempo como hasta ahora. Y esa es una estupidez digna de María Antonieta, dice. Porque estamos en un punto en el cual no hay un equilibrio. O las cosas se siguen deteriorando o empiezan a mejorar. No van a seguir así mucho tiempo más. Y me parece que lo que la clase política popular, de izquierda, llámenla como quieran, no se da cuenta es que no se puede seguir a la defensiva porque no hay un lugar del que vos puedas plantarte para decir hasta acá. Si vos no empezás a avanzar, vas a retroceder. Bueno, un buen ejercicio de eso es pensarte a vos mismo hace 10 o 15 años, es decir, bueno, ¿cuánto tenías vos? ¿40? 40. El Nicolantos de 25 diciendo, bueno, un día vamos a tener un presidente que le va a sacar los remedios a la gente que está enferma, va a bajar las jubilaciones, va a perseguir periodistas, y va a decir, no, eso no pasa, ¿cómo va a pasar en Argentina? Yo te lo hubiera dicho a vos, ¿sabes? Yo con 50, te lo hubiera dicho, y decir, no, Roberto, eso no están dadas las condiciones, eso, en Argentina no pasa. Sí, bueno, pasó. Te llevo Pasó- algo, y pasó rápido. Te llevo algo mucho más cotidiano. Todos nosotros nos imaginamos porque el sistema occidental con una clase media fuerte y demás en el que nos criamos lo exige así, que íbamos a estar mejor que nuestros viejos, que íbamos a tener un mejor laburo que nuestros viejos y un mejor pasar en la vida adulta que nuestros padres, porque nuestros padres lo tuvieron respecto a nuestros abuelos respecto a nuestros bisabuelos y así por varias generaciones de mediados de 1800 hasta ahora. Claro. Y el mundo eso ya no lo permite. Hoy lo más probable es que nuestros hijos estén peor que nosotros, nuestros nietos peor que nuestros hijos, excepto que empecemos a cambiar la forma en la cual se están haciendo algunas cosas. Sí, el Bueno, otro día pero en uno- esa, perdón, ¿no? Pero en esa línea, y retomando esto que decías vos de cómo hicieron posible algo que parecía imposible, hay algo que aprender de eso. Porque nadie creía que podía venir un Milei y hacer un decreto 70 y hacer una ley bases y hacer un paquete fiscal y hacer un montón de cambios estructurales que no estamos hablando del hoy, sino que estamos hablando de los próximos 5 o 10 años de la Argentina. Bueno, eso se puede hacer. O sea, lo que te demuestra es que la población está dispuesta a esos cambios estructurales. El tema es cambiarle el sentido a esos cambios estructurales. Pero las discusiones que tenemos que tener son esas. No es algo de forma. Acá no hay que resolver Sobre tres todo- cositas y se resuelve. Sobre todo ampliar nosotros también nuestro horizonte de discusión. Porque, ¿qué es lo que trajo nuevo Milei? Que corrió los límites de lo que estábamos discutiendo. Yo siempre lo pongo en números para que se entienda. Nosotros estábamos discutiendo del 1 al 10. Había una posición extrema que era el 1, otra extrema que era el 10, los del medio estaban en el 5 y estábamos ahí. Y vino Milei y te planteó 100.
Entonces, si vos estás en el 5, ya no estás en el medio. Estás casi en un extremo de esa discusión de 100. Entonces, ¿qué decisión tomó el que estaba en el 5 o el que estaba en el 1? Correrse y decir, bueno, ahora voy a 20. Y el 20 es el doble del extremo Claro. del cual vos estabas antes. Claro. Vos podrías haber dicho, no, ¿sabés qué? Me voy yo a menos 100. Porque esto es como una cinchada. O sea, si están tirando de los dos lados y del otro lado empiezan a sumar gente y vos decís, no, yo me quedo acá solito, te van a llevar para el otro lado. Y lo que pasó en los que estaban discutiendo en esos términos es que se corrieron tanto porque le fueron corriendo los límites de la discusión. Y no había que correrse. Se fueron entregando los espacios. Yo te decía el ejemplo de casa tomada, ¿no? Uno se va corriendo y les va dejando todo el espacio. Y después es muy difícil volver. El otro día me decía un economista mayor, que yo respeto, me dice, las historias como la tuya, de tipos que nacían en la villa y llegaban a hacer algo, antes había muchas, no eras una excepción, tienes razón. Hoy dices... No hay chance. Es casi imposible. No hay esperanza para eso. Claro. Ahora, para mí... Y la no esperanza es un dato muy fuerte, ¿eh? Sí, o tenés que ser un estafador que vende cursos. Digo, la salida es esa. Sí, Una cosa... No, déjame decir sí, esto dale, dale. nomás. Le valoro a Milei esa capacidad, esa valentía para llevar las cosas a 100. O sea, se la valoro y me parece también que debería ser un aprendizaje para el sector Sí, pero nacional ellos eligieron a popular. alguien que no tenía nada que perder. No tener nada que perder en la vida es un dato. ¿Con ellos a quiénes te refieres? Los empresarios se lo bancaron. O sea, los que están detrás... Eligieron a un tipo que no tenía nada no lo que perder. eligieron. Yo quiero marcar este dato. No lo eligieron. Antes del episodio de diciembre que yo menciono de Roca, fue la reunión del Yao Yao, Sí. previo a las elecciones, donde se junta a Estaba la... más cerca de Bullrich que de él, decís. No, Milei sacó 2 votos. Viste que ahí se vota. Sí. Se vota, se hace como un simulacro de elecciones. Pero cuando lo llevaron al hotel lo hicieron suyo. Exactamente. Pero ese no es un detalle menor. habitación, Ese no es un detalle menor. Si esa habitación hablara... Bueno, ahora, ese es el dato importante de este periodo, de esta época. Los empresarios no lo eligieron a Milei, habían elegido a Patricia Bullrich para hacer lo mismo que Milei con el mismo funcionario que aplica la motosierra para Milei, que preparó el programa para Bullrich, que es Sturzenegger. Y no lo tenían a Caputo en el radar porque, con algún sentido del pudor, habrán imaginado que la Argentina no iba a volver con Caputo después del fraude descomunal que había ejecutado Caputo en el gobierno de Macri. Sin embargo, esta Argentina, que como cantó Charly García, tiene la costumbre de tropezar varias veces con la misma piedra, no con 2 veces, sino varias, lo trae de vuelta a Caputo. Ahora, ¿qué pasó? Desde esa desconfianza, ese ninguneo, Milei había ido a esa reunión de Yao Yao, fue. ¿Qué pasó desde esa desconfianza a enero del 23, al del 24? La incubadora del Hotel Libertador. Y yo la llamo incubadora porque ahí se gestó un gobierno que no existía. Milei no tenía pretensiones de gobernar. Aún hoy no tiene ganas de gobernar. Sí, yo creo que si lo pones... No gobierna Milei. Por eso, si vos lo pones... No, pero la voluntad de gobernar, más allá de que no lo hacen los hechos, y ahora aparte formalmente lo hará en parte el fondo, en parte Estados Unidos, en parte Bennett, en No, pero parte digo, la administración Techín. pública tampoco la asume Milei. Pero la pretensión de Milei es quedar en la historia como el señor que aplicó ideas exóticas por primera vez. ¿Hubiera sido menos peor un gobierno de Patricia Bullrich? No sé. Bueno, es un El plan de contrafáctico. Sturzenegger era el mismo, ¿no? El plan de Pero era Sturzenegger era el mismo. Melconian el ministro. Melconian Pero es yo otra no cosa. sé si los empresarios Por iban eso, a el tener... ministro de, Sí, es otra cosa. de Bullrich Sí. era... Era más una estructura política más conocida. No, más la parecida misma al Bullrich es macrismo. más tradicional, más clásica, no hubiera hecho Iba a haber otra cosa. una guerra de empresarios y no una Digo, la figura de Milei fragmentación surge- del gobierno. en Guarda que hay un distintas miedo áreas. a Milei también muy grande, ¿eh? O sea, un tipo así tan desequilibrado. Hay empresarios que también Sí. que le tienen miedo. Y que le tienen miedo al scratch, sobre todo, al scratch en Sí, las sí. redes Así sociales, es. que Yo los conté hace nombres. poco que un gran empresario, yo le dije, no vas a decir nada de esto, y me dijo, mira, antes era el que no llora no mama, ahora es el que llora no mama. Exacto. Y Milei los ha adoctrinado en ese sentido. Che, Hay- hablando del miedo, quería pasar al tema de lo que está haciendo Milei respecto a los periodistas en los últimos días, donde aparentemente se radicalizó aún más. Sí, la verdad es que sí, tiene mucho que ver con esto. ¿No? Donde Milei señala a los periodistas que lo critican. Él dice que señala a los que mienten y que no los va a dejar pasar.
que va a ser el primer presidente que no lo va a dejar pasar. Pero en realidad lo que está señalando es simplemente a las personas que lo critican y que hacen su trabajo. Incluso me encuentro yo quizás en esta pequeña columna defendiendo personajes que por su forma de trabajar por ahí no coincido tanto, o sí, o trabajan en un medio donde no coincido, pero realmente lo que hace Milei es hostigar a cualquier grieta que aparezca sobre sus decisiones. Sí, es interesante ese dato porque a veces y me parece que es muy de esta época que la gente cree que los buenos periodistas están de su lado y los del otro lado son malos. Y la verdad que no es así. Hay gente que tiene un pensamiento neoliberal y que es muy buen periodista, y hay gente que es de izquierda y es un chanta. Absolutamente, absolutamente. Y por encima de eso está la libertad, que hablando de libertad... Porque que digan las cosas que vos te gusta o crees, no quiere decir que estén trabajando bien. No, exactamente. Y además es medio aburrido cuando solo escuchás al que dice lo que te gusta. Pero hay una cosa de rigurosidad, de chequeo de la información, ¿no? De precisión, qué sé yo, que hay gente que, no sé, Paulino Rodríguez, qué sé yo, el tipo labura bien. Exactamente. Bueno, ahora te voy a mostrar lo que hizo con Paulino Rodríguez, pero quería arrancar por el tape 03, que es en la Expo EFI, donde habló ayer. Fíjate las cosas que dice de los periodistas. De marzo y mitad de abril nosotros teníamos un acuerdo de confidencialidad con el fondo y no podíamos hablar. Y mientras que nosotros permanecíamos callados, mientras que las imbéciles de los periodistas decían que no hablábamos porque estábamos asustados, no hablábamos porque no podíamos soltar información. Y eso, digamos, todos los enemigos de los argentinos, pues ya no es un problema de que sean enemigos del gobierno, sino que son los enemigos de los argentinos, los que han lucrado durante los últimos 100 años con este modelo empobrecedor, ya sea los empresarios prebendarios, ya sean los políticos corruptos, ya sean los periodistas ensobrados, ya sean los sindigarcas o sean los profesionales funcionales a este conjunto de hijos de puta que cagaron el país. Y lo aplauden. Claro, en principio eso que dice que ellos tenían todo arreglado es mentira. Nosotros hablamos con el Fondo Monetario Internacional, desde luego, y no tenían arreglado el monto, no tenían arreglado el sistema de devaluación, no lo tenían arreglado. Es mentira. Y no se puede dejar pasar eso de enemigos del país, ¿eh? Claro. Porque es el tipo de fórmulas que se usan después para justificar Y después te puedo matar. los peores episodios represivos. Si sos enemigo del país... Claro. En nombre de la patria, cualquier cosa, ¿no? Sí. Esto había arrancado... Ayer Milei tuvo una secuencia, una seguidilla de que no sé si estaba en el baño, qué pasó, pero entre las 5 y las 6 de la tarde tiró no menos de 5 tweets, que los tengo y los vamos a ir viendo en la medida que no nos aburramos, contra los periodistas. Pero esto había arrancado... En realidad arrancó cuando empezó a gobernar, pero ya el día anterior se le había agarrado con nuestro colega Nacho Girón, que había dicho que tenía la información de que Adorni no iba a participar del Pero es que debate. cuando Nacho la da, era así. Claro, Cuando y Nacho de la hecho, da, todos teníamos que o sea, lo que mismo no que dijo iba. Nacho, claro. Que no Y después iba. Nacho, de hecho, corrige esa información, Claro. que es lo que nos pasa a todos. Claro. Fíjate el tuit de Milei contra Nacho Girón en la placa 01. Aquí el mentiroso de Nacho Girón escribe Milei en X, mintiendo sobre que Adorni no se presenta al debate. Esperemos que pida las disculpas del caso, ya que en su defecto nos hará que pensemos extremadamente mal sobre su calidad humana. Chao. Después siguió contra Nacho Girón. Mirá, ¿te puedo hacer un paréntesis? Sí, claro. ¿Vas a mostrar el siguiente tuit? No. Para ver las diferencias. No, Porque yo contalo. creo que esto no es un ataque a la libertad de expresión. Ese tuit. Yo creo que llamar mentiroso a un periodista no es un ataque a la libertad de expresión. Yo no dije que fuera un ataque a la libertad de quiero, expresión. porque me viene este tuit, porque después en otro dice no los odiamos suficiente. Y ahí sí. Pues, yo creo que si no logramos nosotros matizar. Sí, pero él sabe que el que miente es él y no Nacho. Ya No, sé, pero sabe decirle que a alguien miente es él. mentiroso, o sea, decir vos estás mintiendo, yo por lo menos considero que para mí, si alguien me dice vos estás mintiendo, no está atacando. Mira, la a mí me libertad de pegaron expresión. gritándome mentiroso. Ya sé, pero porque dijo, pero porque después no dijo solo mentiroso, dijo que no te odiaban lo suficiente. Y pero Yo después de creo haber que- dicho varias veces no digas lo suficiente, esos mentirosos ya están en ese contexto. Y hay algo sí, más, pero, perdón, Ari, pero para dejar de terminar Sí. el argumento, o sea, porque si no cualquier cosa, porque después cuando viene un dirigente con el que uno coincide más y le dice mentiroso a un periodista, uno dice, no, pará, y ese periodista va a decir, me está atacando, y uno dice, no te está atacando porque coincido más con ese dirigente político. Yo creo que decirle mentiroso, disentir o incluso refutar a un periodista no es un atentado a la libertad de expresión. El problema es que lo hacen en un contexto donde le dicen no se los odia demasiado
Y ahí ya es otra cuestión, porque lo hacen en un contexto donde incitan a la violencia contra los periodistas. Pero creo que tenemos que poder separar lo que es atentar contra la libertad de expresión y lo que es cometer un delito que es incitar a la violencia colectiva. Hoy los detalles se me pierden para mí- un poco, ¿viste? es que- No, para yo mí sé el porque vos te contexto- ligaste una piña, pero porque la piña fue en el contexto de la incitación al odio y a la violencia. Si alguien no está de acuerdo con vos y te lo dice, qué sé yo, o alguien te No, dice... más vale, pero a ver, ahí el contexto es muy importante, porque Por si no eso, es como decir, es el ¿cuál es el contexto. problema de sacarle una foto al que me sacó una foto? Es un poco el mismo, el contexto Exacto. ahí es que la persona que te está sacando una foto es la persona más poderosa del gobierno, Coincido. que lo hace. Coincido. Pero hay algo más además. Yo, y acá me hago cargo, no tengo elementos para probar lo que estoy diciendo, pero lo he visto últimamente 2 o 3 veces y tengo toda la sensación que desde el gobierno hacen circular versiones en off the record, sabiendo que los periodistas la van a levantar Claro. para después salir a desmentirlo. Adorni hizo circular que no iba a ir al debate para que el periodismo diga que no iba a ir y después ir y decir, ven cómo son todos mentirosos. Es posible. Y ahí entonces hay que tener en cuenta cada uno de esos mensajes como parte de una maquinaria más amplia Claro. que está hecha por un gobierno que quiere poner al periodismo como su principal rival en estas elecciones. No quiere discutir con otros políticos, quiere A mí discutir con periodistas. Ese es un buen punto, porque el gobierno aparentemente está cambiando su estrategia y en vez de poner para que la población juzgue su plan económico, va a poner para que juzgue su batalla cultural. Y digo, si se sintiera tan seguro de que su plan económico va a llegar a buen puerto en octubre, quizás no estaría haciendo semejante esfuerzo por desviar la atención a otro lado. Es que esto que dice Nico, que es una estrategia muy bien pensada, es lo que muestra que la primicia es el opio de los periodistas. O sea, si corres a detrás de primicia que además no dicen nada, pero simplemente para tener un retweet más, y terminás cayendo en la trampa. O sea, en todo caso decís, desde la Casa Rosada están filtrando esto a propósito para después hacer eso, y ahí les cagás el truco. Si están haciendo eso, están cumpliendo esa máxima de periodistas corriendo atrás de Yo primicia. creo que- Sí, pero ojo, perdón, porque yo también ayer, ayer no, antes de ayer a la mañana, yo acá, sin correr detrás de una primicia, porque era algo que se había publicado 2 horas antes, dije que mi información era que Adorni no iba a ir. Y la utilicé en el editorial, y ellos podrían haber agarrado ese recorte después y habérselas agarrado Ya contra lo mí. van a hacer, porque todos los días agarran uno. Ya hay recortes tuyos. Sí, yo ya lo sé que hay. Pero a lo que voy es eso, digamos, no es solo la primicia. Claro. Si desde la Casa Rosada están plantándote pescado podrido para usarlo después como insumo para atacar al periodismo y generar violencia, me parece que tenemos un problema más grave. Eso, sí. Claro. La escalada de violencia viene atrás de eso, me parece, Sí. ¿no? Es un poco lo que dice Nacho Girón en el tape 2. Si quieren, lo escuchamos. Aprovecho esta situación desagradable siempre que te hable un presidente de mala manera para decir que me parece muy mal que un presidente diga que la gente no odia lo suficiente al periodismo. Baja un ejemplo desde la cima del poder que puede repercutir en violencia en la calle, en las canchas, en escuelas o en cualquier ambiente de la vida real que nada tiene que ver con ese micromundo digital al que el propio presidente y los suyos le dedica tanto tiempo. Y esto se une a algo que también resume lo que está pasando, que es la imagen de Santiago Caputo ayer en la previa al debate electoral porteño, agarrando la credencial de un fotógrafo, mirándola con atención y sacándole una foto a la credencial del fotógrafo que a su vez estaba haciendo su trabajo y que le estaba sacando fotos a Santiago Caputo. Ese fotógrafo se llama Antonio Becerra y Santiago Caputo le sacó una foto a su credencial, para mí en un subtexto que dice, ahora no vas a sacar una foto nunca más en tu vida. Perdón, yo que vengo de cavar trincheras. Con las manos El embarradas. fotógrafo es Antonio Becerra del diario Tiempo Argentino, cuyo cierre fue celebrado por muchos de los que ahora atienden puentes porque están asustados porque les toca a ellos. Aviso, vengo de cavar trincheras. ¿A vos te Entonces, parece? no, pero Cierre- uno cierre puede para poner las hizo con cosas- una patota hacer una protegida unidad por la policía. antifascista con este muchacho. por eso, yo que- pongo las cosas en su No justo estás tendiendo término. puentes. No está- Porque- Bueno, no, pero la no, yo no- memoria yo no también es sirvo, yo ya importante, dije, yo porque no los sirvo. puentes se construyen, pero en algún momento tenés que saber que te van a traicionar. No, es que, bueno, el asunto es. Y ayer creo que, mirá, voy a coincidir con Rossi. Voy a coincidir, creo que estaba el Ah, tape por ahí. bueno. Voy a Ese coincidir recorte, con que- Rossi. ese recorte. Es un montón para el Día del Trabajador. Exactamente. Haceme el corte, hagamos un meme. algo Porque con eso. Rossi dijo Voy a que coincidir había con que Rossi. hacer una autocrítica del periodismo. Lo decía en la línea de Milei, ¿no? Claro. ¿Lo tenés por ahí, Tano? Lo quería pasar. El Tano de ayer que estaba entusiasmado con pasar ese corte y estoy tirando un centro a ver si lo tira a mano. Porque
Rossi decía que hay que hacer una autocrítica en línea con lo que plantea el gobierno, naturalmente. Qué lindo que esté el destape ahí, ¿no? Lo filmamos nosotros eso. Una gran toma porque se vio toda la secuencia Se ve de lo que excelente. venía pasando. Bueno, de hecho, Además, qué bien que lo hace quedar y muy merecido al fotógrafo, que no deja de sacar fotos en No, ningún nunca, momento, jamás. pase lo que pase. Si el otro sacaba un Capo, revólver, sí. él sacaba, seguía tirando fotos. Sí. Magnífico. La Es una gente- clase de periodismo visual perfecta. Impresionante. La gente de Tiempo, de hecho, pidió, por supuesto, permiso y lo dimos con gusto para que utilice la imagen del destape, lo que me pareció un lindo maridaje, aparte en términos personales, me parece un lindo maridaje, pero me parece un lindo maridaje de dos medios autogestivos, Claro. teniendo puentes entre sí. Es el hijo de un Bueno, gran investigador. Es el en- puente que sí. Perdón, te sumo un dato. Antonio es el hijo de Martín. Sí, sí, es es el verdad. hijo de Martín. Un enorme investigador en temas de, Claro, de medios. exactamente. De los tipos que Postero más para sabe. más. Está padre e hijo, ambos. Bueno, Claro. ¿Qué aclaraba? No, gente, Dios mío. Qué bárbaro, el tipo le educándolo, tiene la dando sus credencial en la virtudes. mano y no deja de fotografiarlo. No deja, es no una deja. maravilla. Un Sí, capo. muy Muy hincha de bien. Boca, ¿no? Muy hincha de Boca, claro. Eh, Bueno, es que eso te marca una felicitaciones, personalidad. ¿no? Felicitaciones Te marca por una hacerlo. personalidad. ¿Querés verlo a Rossi así coincidimos? A ver. Que es el de la sociedad a recibir esa información. Considero, a mí no me gusta el estilo de la agresión personal de ninguna manera, uno no lo ejerce en esos términos y cuando uno lo ejerce también hay que rebobinar y establecer Y a veces corregir recalcular. que le erraste. Ahora también es cierto que hay algunas cosas que plantean, cuando lo plantea de buenos modos, a veces el periodismo también nos ha faltado un poco de autocrítica. Ahí está en algunos justificando. aspectos. Esa es su forma Estamos de acostumbrados a Exactamente. tener casi Claro, siempre esa es su razón. forma de Y justificar. Porque eso si es realmente parte hiciera del una crecimiento de todos los autocrítica, y me pareció muy valioso lo que le dijo Pepe Rosenblatt a Feynman en el tramo final de la entrevista, cuando Feynman se tira el piletazo de que vaya Lali a su programa. Lógico, es un pico de rating asegurado. Quizás fue a eso. Probablemente, y no habla mal, digamos, de la pulsión del productor No, no. periodístico, pero está bien la respuesta de Pepe, que le pone un límite el límite de la memoria. Che, pará, tampoco nos pasemos de rosca, no nos pasemos dos pueblos en el puente. Se dice- dijeron cosas muy duras Claro. sobre Lali. En la Nación Más. le dice, algunos de tus compañeros Sí, trataron y fue muy mal a mi gentil en pareja. decirle, compañero, Le dijo, porque si yo creo querés, que yo Pepe voy, pero- tiene registro que fue Feynman también uno de los que usaba el lenguaje de Milei para referirse a Lali. Entonces, a mí me parece que eso hay que tenerlo ahí. Lo que no significa no tender puentes, pero hay que tenerlo ahí porque yo creo que efectivamente tienen que hacer una autocrítica. Mirá, yo no creo que tengan que hacer una autocrítica, porque yo no agredí nunca a nadie. A mí durante el macrismo, y con mucho gusto, me invitaban al programa que hacía María Donnell, y era un gusto ir a discutir en términos muy violentos. Ronda de editores en la Ronda TV de público. editores, muy violento, y nunca le saqué el cuerpo a ninguna discusión, y siempre lo hice con respeto. Así que en ese punto no creo tener ninguna autocrítica que hacer. Pero Rossi sí. Ahora, Rossi se le pide autocrítica a lo demás. O sea, fuiste a tender Claro. puentes. Yo siempre estuve con la El tentación primer de tender constructor al puentes, pero ahí final. me di cuenta El que no tema- sirvo. El tema Ahí es me que di cuenta la que tierra no que servía. sacás de la trinchera para algo la tenés que usar. No, pero pará. No me voy a limitar en mi constructora. Ahora yo ya sé que mi constructora solo cava trincheras. Hay una pregunta que se hicieron ayer después de escuchar a Milei. en el- Estuvo bueno lo del cadete porque después, tengo la costumbre de decir el cadete yo, de Pedro Rosenblatt, porque después sí habló de por qué había hecho la nota y estuvo muy interesante y se está hablando mucho de eso en las redes porque él dijo, el peronismo está convirtiendo en una secta y nos hablamos entre nosotros, nos felicitamos, despreciamos a todo lo que no sea así y bueno, así no vamos a volver al poder nunca. Nos estamos achicando, Nos dijo. estamos achicando, estuvo muy bien, No, es muy no, y el inteligente. concepto Pedro. es correcto y está en la línea de lo que yo planteo en serio. Hay que tratar de evitar el daño. Dice el Tano que quiere verlo de Lali. A ver, ¿Ustedes ponele. quieren? Sí, sí. Claro, obviamente. Sí, claro, estoy dispuesto Sí, a ir. te quiero ahí hablando de política. Sí, por supuesto, si me invitas voy. Sí, claro. Me Y comprometo al aire. Y si venís con Lali, mejor No, todavía. eso no creo, Eduardo. No creo, Eduardo. Me encantaría una charla con Lali. No, aparte tenés colegas que fueron muy respetuosos con mi mujer, así que no. Pero yo, Y bueno, me estás ¿Pero invitando qué a un canal. No, pero no. qué tengo que ver? Separemos. ¿Qué tengo que ver yo con los colegas? ¿Por qué me metes en la misma bolsa? Pero ¿por qué voy Si a yo ir no- con mi pareja a pero hablar de entonces- política? Pero entonces... No, No, voy porque, yo, porque voy creo yo. que creo que tu mujer es un... Espero no tomes a mal esta frase, porque
Es un animal político. De esta rating, mujer. ¿no? Un 5-6. Y sí, claro. Es un 5 puntos de rating. Yo te digo una cosa, sería una candidata espectacular. No, déjate de joder. Sí, sería una ¿Cómo va a candidata. ser candidata? Sería una candidata bárbara. No. ¿Me invitas a mí? ¿Y por qué? O A ver, mujeres de la cultura hubo en la política. Sí, claro. Papaleo, por ejemplo. No, pero no ¿sabes sé, lo que me pasa? estoy acordando ahora. Creo que hay un problema que es... Rinaldi. Pepe dice, me Ella invitas a mí para que tuiteó vaya a 4 la palabras muy respetuosas, qué peligroso, qué triste, no dijo ni que es un hijo de puta ni nada, y a partir de ahí la colocaron como si fuera una, digamos, le pusieron un mote que hay que preguntarle a ella si lo tiene. Eduardo, muchas gracias. Si me No, invitas, por favor. solo voy. No. Bueno, vení solo. Bien, perfecto. Pero espero que vengas al noticiero. ¿no? Sí, sí, Un me ratito. invitas, voy. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Pero a lo que voy es que me parece bien el límite que pone Pepe. Porque hay que tener después el proceso de reconstrucción. Ahora es evitar el daño. Y en el proceso de evitar el daño hay que abrazarse fuerte, todos los que consideramos que es un país para todos y no para un grupo, para una élite. Entonces, todo lo que consideramos que todos estamos dentro del mismo barco, abracémonos fuerte. Ahora, después cuando venga el proceso de reconstrucción, porque hay parte del daño que ya está hecho, y bueno, algunos van a decir vamos para allá y otros vamos a decir vamos para allá. Yo creo que se da solo, o sea, cuanto más fascista se vaya volviendo el gobierno, la unidad del resto se da sola, no hay mucho análisis que hacer. Iba a hacer un comentario sobre Pedro, que Pedro es feminista, desde luego, pero tiene esa cosa de cuidar a Lali inmediatamente. Igual también es enseguida raro se que tira él- arriba a él y dice, con Lali no te metas. Sí. Igual sería No van raro con que eso. él defina que Lali va a ir a Coso. Digo, más allá de mi mujer sería raro. Pará, me dice el Tano. Supongo Bueno, que el sería cambio- raro que él Es que defina por Lali. eso es lo que acaba de hacer. Por eso. Pero bueno, Bueno, no le digan a mi mujer, díganle Lali, por favor. pero Feynman se lo está pidiendo a él también, ¿no? O sea, no se lo está pidiendo a Lali. Claro. En público. Claro. Eso es un condicionamiento de alguna manera. Un poco volviendo a lo que estábamos hablando, ayer cuando escucharon a Milei decir eso que escuchábamos al principio sobre los periodistas, Laje y Novarecio se hicieron una pregunta que nos la hacemos bastante y que puede aproximarse a cierta autocrítica sobre el rol de un sector del periodismo. Si quieren lo escuchamos en el tape 04. De vuelta, ayer publica Milei un tuit duro contra el periodismo. Para mí está de más la frase del odio, sin duda está de más. Ahora, yo insisto con lo mismo y acá diciendo con vos. Tiene todo el derecho a contestar lo que quiera. Pero desde ya que tiene todo el derecho. Digo, hoy se la toma con Nacho Girón, a quien conozco, es un tipo riguroso, buena gente. Yo propongo este ejercicio. Si Cristina Fernández de Kirchner publicara un tuit, no odian lo suficiente a los periodistas, ¿qué diríamos? La estaríamos matando, como también a Milei hay que criticarle durísimamente esa frase. Yo creo que esa frase está de más. Ahora, después, que vos le puedas que Milei te conteste. Todo el derecho. Puede ser todo lo que quiera. Fíjate la diferencia de la estaríamos matando a lo estaríamos criticando fuertemente. Sí, ¿no? que además Hay la una crítica diferencia. llega solo cuando se lo... O sea, la crítica es decir, lo criticaríamos. Igual la Pero estaríamos no La sé. estaríamos matando, Con dijo. una persona que le estaríamos matando. gatillaron a 10. Sí, es fuerte. Por eso, por eso me parece remarcable. La estaríamos matando contra lo criticaríamos muy fuerte. Lo está haciendo en tu cara, Laje. Perdón, con todo respeto, Sí, sí, ¿no? sí. Lo está haciendo en tu cara. Y no lo estás criticando muy fuerte. La pregunta que por ahí les tiro al aire es, por ejemplo, lo que hizo Santiago Caputo ayer, antes de ayer con el fotógrafo, está buscado, ellos están intentando llevar a la discusión pública el rol de nosotros en relación a lo que hacen. Es decir, ¿por qué fue? ¿Tenía necesidad de ir Santiago Caputo al debate? No. Yo creo que ellos buscan encuestas a ver cuáles son los que peor imagen tienen y van contra ese colectivo y después adentro de ese colectivo habrá mejores y peores, pero que la sensación de afuera a la gente le cuesta mucho distinguir. Yo me acuerdo que me ha pasado mucho en la época que estaba en C5N muy arriba y que periodistas así coreacentristas me decían, bueno, la Nata y vos hacen lo mismo. Y yo decía, no, si la Nata inventó un montón de notas, a mí en mi vida me desmintieron una nota. Y o sea, hay una visión hoy negativa del periodismo en general y ellos dicen, bueno, tomemos como enemigo, a ver, de otra manera lo han hecho otros gobiernos, no Sí, solo claro, Milei, la búsqueda del enemigo, y si el enemigo tiene mala imagen, mejor. Y están los ingenieros del caos, que ellos cumplen todo lo que dice el libro de los ingenieros del Es caos. que Los eso quiere ingenieros del caos decir, dice, hay que, para disciplinar, hay que echar funcionarios todos los meses. Bueno, ellos ya echaron más de 100. Sí. Hay que poner dentro de la casta a los periodistas. Ellos pusieron la casta. Todo lo que dicen los ingenieros del caos, ellos lo hicieron todo. Y en el libro de Bannon, específicamente el libro de Bannon, que es el que replica a los ingenieros del caos, es el manual de
de instrucciones, digamos, el libro de Bannon, específicamente dice que hay que ser más duros con los afines que con los opuestos. Él tiene un porque disciplina a los opuestos. Milei está en una mala situación para hacer eso, porque él tiene una relación promiscua con varios periodistas. O sea, que van a comer a la Quinta de Olivos, que llegan a su familia, que se juntan a escuchar música, que le ha dado, no sé, 15 reportajes a cada uno. La verdad que él está... no lo puede hacer, no es quien para juzgar al periodista, porque tiene una relación horrible con los periodistas. O sea, uno no se puede empezar a preguntar cómo logró esa fidelidad de parte de los periodistas. ¿Qué ha dado a cambio para que lo traten de esa manera? Porque defienden cualquier cosa que hagan. Supongo que Sobres no, porque se la pasa criticando a los periodistas ensobrados, así que Sobres no deben ser. Y lo que pasa es que es difícil encontrar otra explicación. Y como agrega acá un oyente, cuando Cristina contestaba, le decían que no podía contestar. Claro, Lo no mismo podía. que ahora dicen que Milei tiene el derecho a contestarle. Claro. A Cristina le decían que no, Alberto si levantaba el dedo, lo acusaban de autoritario, y ahora tenemos este energúmeno, y todos dicen, bueno, hay que Teníamos criticarlo, gente muy- que leía lenguaje corporal con Cristina. Y acá tenemos 2 horas de Milei teniendo brotes en vivo y no pasa nada, todos fingimos cordura. La verdad es que el periodista te puede gustar más o menos el oficio, la profesión, pero es un espacio de representación. La gente se siente representada con lo que nosotros decimos delante del micrófono. Hay sectores, ¿no? Cada uno tiene sus sectores, pero es un espacio de representación. Ahora- Entonces, anularlo es anular un espacio de representación. Hay un dato optimista, si me permiten, que es Epa, ese olfato. esa es una novedad. Raro, Murano Murano. optimista, Sí, no me la esperaba. Desde la trinchera. Y es más, voy a asociar un dato optimista con Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán. Bueno, eso ya es un montón. Présteme atención, pues tengo que hacer Pero una va a ser carambola. cierto lo que contás. Siempre es cierto. No, pero es una carambola complicada. Déjenme concentrarme. A ver. Porque tengo que unir a Jaldo con un dato optimista. No, yo vengo, y lo venimos comentando todos, que en general los políticos, sobre todo en tiempos de elecciones, tienen un sexto sentido para ver la orientación del viento. ¿No? ¿Para dónde va el electorado? Y en la... Jaldo se está dando vuelta. Bueno, Jaldo, que fue de los primeros peronistas libertarios, los primeros que se abrazó al gobierno, que bancó todo, que votó la ley base, que puso a los diputados cuando otros se escondían, ayer, ya en plena campaña electoral, auscultando que su electorado ya no es compartido necesariamente con Milei, escuchen lo que dijo Osvaldo Jaldo. Esto ocurrió ayer, A ver si lo tenemos para compartir ahí. Este es un tema que no hay duda que nos tiene muy preocupado, Omar, porque no percibimos una recuperación en el consumo. Y en ese sentido, sí no podemos dejar de valorar que el gobierno nacional está reacomodando algunas variables macroeconómicas. Si bien hemos visto que la inflación la han bajado a 2 puntos, luego volvió a subir en el último mes, pero sí no hay duda que si comparamos los valores de inflación del actual gobierno a la inflación que teníamos en gestiones anteriores, la inflación se ha reducido sustancialmente y ese es un logro de este gobierno. Pero todo este reacomodamiento de las variables macroeconómicas que le falta mucho, no ha llegado a la gente, no ha llegado al bolsillo del trabajador, no ha llegado a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, ¿qué hace Jaldo? Lo que hace un político en campaña, le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar. O por lo menos lo que el político percibe que la gente percibe, siente, interpreta de las cosas. Valora la sociedad tucumana, la sociedad argentina, valora la desaceleración de la inflación, sí. ¿Valora la estabilidad económica? Sí. Pero también se da cuenta que la plata no le alcanza y que cada vez les llegan menos salario a fin de mes. Hay cada vez síntomas como este que vos decís, lo ves en la CGT, lo ves en diputados, lo ves en senadores, hasta lo ves en algunos empresarios. ¿Qué es lo que me están diciendo, amigo? Yo pregunto, bueno, ¿por qué está pasando esto? Lo que se piensa es que los trabajadores van a llegar con un poder adquisitivo muy bajo a octubre. Es decir, que este hombre, después de este pico inflacionario que está teniendo estos 2 o 3 meses, puede ser que lo baje y que llegue a octubre con un 2%,
pero que los salarios suben siempre menos que la inflación. Es decir, vos tenés estos meses de 3 y pico por ciento, los salarios suben 1,5. Lo tenés del 2%, los salarios suben 1. Con lo cual los trabajadores van a llegar muy abajo. Y si uno ve la curva de consumo sigue cayendo. Bueno, mira, es que van a llegar a octubre con un poder adquisitivo aún peor que el de hoy. Y hoy hay un montón de encuestas que lo dan en 30 y pico. Ya hay encuestas que lo dan en 36, en 37, 38. Entonces, ¿podés tener un Milei que llegue con 32, 33? Sí. Y es poco. Bueno, ¿qué hace Jaldo frente a este escenario? Opta por la supervivencia. Claro. Yo no me hundo con el barco. Claro, Es lo que hace un político profesional. No se hunde con el barco. Mirá, en la placa 4, ¿quién más salió a buscar su supervivencia en este escenario que vos mencionás? Arriba está el Papa Francisco, en un cartel muy grande. Esto pasó ayer en la marcha de la CGT. Ahí abajo, en el centro de la imagen, justo debajo del crucifijo del Papa Francisco, está Armando Oriete Cavalieri. Mirá vos. Cavalieri es el titular del gremio de comercio, el gremio más numeroso de la Argentina. El que acaba de cerrar una paritaria a la baja, que creo que vos mencionaste ayer, si no me equivoco, o anteayer. La mejor nariz del país. Si este tipo olfatea que a Milei le va mal, es porque se sabe todo. Sabe todo. Cavalieri viene de cerrar una paritaria a la baja. Esto que vos acabas de mencionar. Sí. Una paritaria que a los trabajadores de comercio lo va a hacer llegar a las elecciones o al mes que viene con 10, 12, 8 días sobrándole al sueldo. Y sin embargo estaba ayer en la marcha con el Papa Francisco arriba. Claro. Porque lo que ve Cavalieri es lo mismo que ve Jaldo. Son tipos que se colaboran encima, porque realmente se colaboran encima, pero al mismo tiempo, en el afán de su supervivencia, va y encabeza la marcha por la el famosa teletrabajo. vocación de mayoría, ¿no? Yo creo que los encuestadores a veces tienen el medio, primero tienen una sensación y después buscan el número, ¿no? Porque la verdad es que cuando vos ves el PBI, bueno, empieza a crecer respecto a lo que fue la caída del año pasado, crece mucho menos, no recupera. Pero cuando ves el consumo, solo lo ves caer. Entonces, sería muy llamativo que un gobierno que llega con 2 años de caída del consumo gane una elección. ¿Sí? Por más que la inflación sea baja. Entonces, eso es algo que no hemos visto un gobierno que asume y durante todos los meses, hasta ahora viene sucediendo, y no veo por qué va a cambiar, porque están planchando las paritarias, acaban de planchar el salario mínimo. Entonces, da toda la impresión de que el gobierno va a llegar a octubre con, ¿cuántos son? 20 y pico de meses son, porque asumió el 10 de enero, con 22 meses de caída del consumo. Es decir, ¿qué quiere decir caída del consumo? Que todos los meses sos un poco más pobre, que todos los meses podés consumir un poco menos, que vas dejando cosas. Entonces, gana una elección un gobierno, nunca tuvimos un caso así, un gobierno que durante toda su gestión la gente fue empobreciéndose un poco más. A mí no me vengan con índice de pobreza, nada, se lo meten en el culo. Yo quiero ver cuánto consumen. En todos los consumos, en supermercado, en almacenes, en Mercado Libre, en todos lados el consumo baja. O nos volvimos todos muy ahorrativos o claramente todos somos más pobres. Entonces, ¿puede ganar la elección? Yo creo que no. Por eso la estrategia del gobierno es unificar a toda la derecha detrás de la figura de Milei y fraccionar todo lo que queda fuera de eso. Claro. Porque al ser una elección legislativa dice, bueno, con 30, 32, 33 puntos, si del otro lado hay 4 o 5 opciones distintas que se reparten todo, lo podemos ganar. Y ahí la importancia de la unidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Que está, está muy complicado. Si el peronismo va junto, es muy difícil que Milei le gane. Ahora, si va separado, es prácticamente imposible que Milei no gane. Es al revés de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que el peronismo de la provincia de Buenos Aires está separado ya, de hecho, y que en todo caso se ve si se puede pegar por un tiempo para ir a una elección. La separación está. De hecho hay un espacio nuevo. La separación está, qué sé yo. Entonces es muy difícil que ambos espacios, que se ven más importantes que el otro, cedan en el armado de listas. Hoy a la mañana Cristina en su mensaje del 1 de mayo habló de unidad para enfrentar a la amenaza de Milei. Una señal en el medio de lo que vos decís. Todos hablan de unidad. Sí, porque claro. El que rompe pierde. El que queda delante de la gente como que es el que rompió, siempre algo pierde en términos de Ya imagen. hace unos días, de hecho, había tuiteado sobre la decisión de no bastardear la idea de ir a las elecciones, o sea, de terminar con la discusión de cuándo se hacían las elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero eso no pareciera haber calmado la disputa que hay por abajo, ¿no? Siempre cuando hay espacios así, tienen distintos discursos cada uno de los jugadores. Digo,
no sé, en los términos que habló el Cuervo Larroque acá ayer, antes de ayer, Axel no habla en esos términos. Pero Larroque es de Axel. Sí, lo que marcaba es la presencia de Axel. Con lo que pasó en Avellaneda con los... Entonces, por ahí Cristina habla de una manera, pero la gente de la Cámpora habla de otra, pero en el fondo son el mismo espacio. Sí, claro. La presencia de Axel ayer, lo podemos ver en la placa 3, la presencia de Axel ayer en la marcha de la CGT es un dato político. Es un relevante. espaldarazo muy grande. Es un espaldarazo muy grande. Y no hay contradicción, insisto, entre la presencia de Cavalieri, acá lo estamos viendo a Axel con las 3 centrales obreras. Claro. ¿no? Con las 3 centrales obreras. Tenés eso y tenés 50 intendentes, ¿viste? Ahora, en esta foto vos tenés, por ejemplo, a Andrés Rodríguez. La gente, voy a hacer una aclaración. La gente tiene que entender que los que van con él es porque lo ven con posibilidades de ganar, no porque lo quieren, le cae bien, le gustaría comer un asado con él. Claro. No hay cercanía ideológica en muchos de los que están ahí. Lo ven como un tipo que puede ganar. Todos los que vemos ahí, por lo menos del plano sindical, son expertos en supervivencia. Todos. Claro. Marcaba el caso de Andrés Rodríguez, es uno de los que viene firmando paritaria a la baja a repetición. ¿no? Sí. Y sin embargo, ¿qué es lo que ve Rodríguez? Que hoy hay una opción de supervivencia con Kicillof. Claro, así ¿Y qué es lo que ve Kicillof? Bueno, que tiene que acumular en esta etapa para fortalecer sus posibilidades electorales. Entonces, ese pragmatismo, yo sé que a muchos siempre, viste, el pragmatismo nos eriza la piel, porque pasás de cantar no pasa nada. Nadie puede querer ser presidente por el peronismo sin tener una relación con la CGT. No, y aparte, la CGT... Axel hace un año era un tipo querido, pero sin ninguna base. Hoy tiene territorio y tiene este apoyo y le da una solidez distinta. Y la CGT no nace de un repollo. Nada nace de un repollo. Los dirigentes que están ahí están en parte por su propio talento para la supervivencia y en parte porque los trabajadores no han, en tal caso, en caso de pretender una alternancia, no han podido construir una alternancia. Entonces, es lo que tenés para construir hoy un muro. Insisto, hoy lo que tenés que construir es un muro. ¿Por qué? Bueno, porque de mínima, y en términos institucionales, a Milei le quedan 2 años por delante. Es que yo creo que además a los candidatos del peronismo hay que cuidarlos. Y no lo digo solo por él, repito, lo digo por Quintela, que hace poco lo defenestraron cuando el tipo estaba a punto de asumir, lo digo por Grabois. A los candidatos del peronismo lo tienen que cuidar, no puede estar atacándolos. Ahora, respecto a lo que comentaba recién Adrián, me parece también que no es la misma estrategia ni necesariamente son las mismas unidades las que se aplican para frenar el daño y en todo caso minimizarlo, tratar de reconstruir un poco, que las que se piensan cuando uno piensa en un proyecto político de largo plazo. Para ir, sin ir más lejos, si hoy vos querés, por ejemplo, que la Cámara de Diputados voltee el DNU 7023, algo que juntando 129 diputados alcanza, bueno, ahí te tenés que sentar a hablar con Pichetto, te tenés que sentar a hablar con Stolbizer, te tenés que sentar a hablar con Lilita. ¿Eso significa que uno quiere a Lilita, Stolbizer y Pichetto en el proyecto presidencial en 2027? No, son los diputados, uno no elige con qué diputados sentarse a negociar. En ese sentido no hubo más pragmatismo que el de Néstor Kirchner. No, por eso. Entonces, porque si no pareciera que si uno intenta hacer un diálogo en el Congreso con determinadas figuras, está traicionando o se aplica el purismo en el Congreso y después la amplitud en el armado político hacia adelante porque lo que querés es juntar gente que te reparta la boleta. Cuando es al revés, tenés que ser muy amplio en el Congreso, en las marchas, en las convocatorias, cosas. Y después cuando pienses en qué vas a presentar en el 27, primero tenés que tener una idea muy clara de qué país vas a defender, vas a proponer y en todo caso síganme los buenos. El caso de Milei, en ese sentido, es una lección para cualquiera. Milei estuvo todo el año 2022, 2023, antes de presentarse, viendo de armar la alianza más amplia posible, tratando de no ofender a nadie con lo que decían. No, Milei dijo, yo voy a decir lo que me parece a mí, voy a ir para adelante, el que quiera venir atrás mío, tabula rasa. Y fue, y miren hasta dónde llegó, que es al día de hoy, que diputados no puede voltear el DNU 7023. Entonces, creo que lo que hoy en día la oposición política no está evaluando de forma lógica es la potencia que tiene una idea poderosa y que prende en la gente.
Claro, que puede ser mejor así o peor. La de Milei era horrible, Así pero es. era poderosa y prendió en la gente y eso le dio más poder que todas las alianzas que tejió Massa, que se juntó desde el banquero hasta el comedor popular. Todos los clubes de fútbol salieron a bancarlo, los laboratorios salieron a bancarlo, la sociedad rural salió a bancarlo. Los sindicatos salieron a bancarlo. Ahora, los trabajadores, los que estaban por abajo de todo, los hinchas de los clubes y demás, fueron y votaron a Milei. Yo te digo una cosa, si él tuviera un ministro de Economía como la gente, con la clara definición que tiene, que lo que tiene que hacer es bajar la inflación, le iría mucho mejor. Sí, claro. Porque es un tipo que pone todos los cañones para bajar la inflación, que entendió que los argentinos querían eso. Lo que pasa es que no lo está logrando, eso es lo que por ahí muchos no entienden. No lo está logrando. Cuando vos mirás los últimos meses de Guzmán, tenía una inflación del 4%. La gente dice 7, no, 7 tuvo Batakis cuando cae Guzmán. Si vos mirás los primeros meses de Massa, antes de que la sequía, en abril de 2003 fue la sequía, estaban al 4%. Entonces, después de todo este desastre, está en el 3,5%. Con jubilados y trabajadores sumamente empobrecidos. Destruidos. De aquel momento. Con hospitales vaciados, hospitales que tienen 50% de presupuesto, sin obra universidades pública. que tienen caída del 40%, sin obra pública. Y con recesión. Por eso te digo, cuando yo veo tantos comunicadores que dicen, no, hay que valorar, ordenó la macro. Ordenó la macro, digo, no tenés dólares, tenés un precio del dólar que no te sirve para nada. Tenemos no la inflación de Guzmán. No tenés, claro, tenés la inflación de de Guzmán, no tenés reservas 0 ahora, con la que te prestaron, estabas menos 12, con la que te prestaron tenés 0. Es decir, no está bien lo que hizo para ninguno de los lados. Lo que está claro es que él tuvo una meta, que es bajar la inflación. Y lo que el peronismo no ha visto en los últimos años. No se dio cuenta, y esa fue una discusión muy grande que tenía. Guzmán quería bajar la inflación y otros decían, no, hay que distribuir rápido. Bajar la inflación, si lo haces bien, es una manera de distribuir. Sobre todo si no le pones un cepo a los salarios, que es lo que está haciendo este gobierno. Claro. Bueno, a mí la impresión que me da, y me parece que es un tema para ahondar, es si se puede ganar una elección con todos tus meses de gobierno con caída de consumo. Ahí me asombra, todos los meses cuando veo más caída, pero claro, después lo uno con que pisan las paritarias, veo las paritarias que son del 1 y pico y veo la inflación del 3 y pico, digo, claro, obvio, ya está. Ojo que vos tenés dos objetivos en un año electoral de medio término. La ilusión óptica de un triunfo electoral nacional, digo ilusión óptica porque hay 24 jurisdicciones y cada jurisdicción es un mundo. Sí. Pero esa ilusión óptica te puede dar un impulso o te puede implicar un freno. Pero por otro lado es la conformación del Congreso para lo que queda de tu mandato. Sí. Y ahí quienes miran la política más allá del proceso electoral, y empieza a evaluar consecuencias, hace el siguiente número. En el mejor de los casos, la Libertad Avanza va a tener pintado de violeta 80 legisladores, muchos de los cuales ya está contabilizado por la Casa Rosada como propio. Yo creo que va a tener menos que lo que es hoy la suma de violetas y amarillos. Exactamente. Es decir, va a tener menos votos, porque el amarillo le votaron todos. Entonces, ¿por qué traigo hoy aquí lo de Jaldo? Porque si Milei pretende hacer esos cambios estructurales... Necesita el Jaldo. Necesita el Jaldo. Y es el trabajo que tienen que hacer quienes están pensando en la reconstrucción de una alternativa y sobre todo en el freno al daño. Claro, evitar que los jaldos sigan colaborándose encima. Adri, el plan de Milei no es hacer esos cambios estructurales con 129 votos en diputados y 37 en el Senado. Lo que vimos para el Fondo Monetario lo vamos a ver, va a sacar decretos y tratar de que lo banque una sola cámara. Pero acuérdate lo que dijo Roberto al principio del programa. Si Milei no tiene, hoy tiene los números para vetar los 2/3. Y por eso tiene la aprobación tácita de lo que hace. La criptoestafa es una amenaza sobre él. Ojo con eso. No, él necesita un tercio para no estar a tiro de juicio político. Siempre hay que recordar que el juicio político es eso, es un juicio político que se te hace cuando estás débil políticamente. ¿Sí? Le pasó a Dilma. No hacía falta ni siquiera decir por qué. Nunca en los primeros 6 meses o 2 años de una gestión. Ahora, cuando vos estás débil, y guarda con los mercados, hoy es feriado, guarda con los mercados que están empezando a ver que le faltan dólares. Entonces, a mí me da la impresión de que si llega con tan poco consumo, es un presidente que va a sacar pocos votos. Entonces, ¿va a sumar lo del PRO? Bueno, ya los tenía los del PRO, si le votaron todos. El resultado, el número que hay que mirar es ese, si va a tener un tercio firme, sólido, de núcleo duro, en las dos cámaras para frenar, o en alguna de las dos cámaras para poder frenar un juicio político y bancar los vetos. Para eso es importante que los jaldos, no sé, para no personalizar, Jaldo, hay elecciones en Santiago del Estero en un par de semanas. Yo creo que tienen que estar adentro, que no se puede andar interviniendo provincia y sacándolos porque generás enemigos en todos lados. Ahí hay un punto.
la estrategia de fragmentar ha sido muy favorable. La estrategia de fragmentar el peronismo. Es que si vos viene tenés siendo- un núcleo duro insuficiente para ser presidente, pero más grande que los demás, te conviene fragmentar. No, está bien, pero. Yo creo que hay sectores del peronismo que les conviene fragmentar. Sí, pero les conviene en la chiquita. Y bueno, Pero fíjate que la chiquita se achicó a la tercera sección electoral. sí. O sea, la chiquita es muy chiquita. Sí. Pasaste de ser una fuerza nacional a ser una fuerza de la tercera sección electoral. Es lo que quedó. No, bueno. Está bien, pero es muy chiquita, ¿eh? ¿Y qué pasa si perdés en la chiquita? Puede ocurrir, ¿eh? Puede perder. Puede ocurrir. Sí. Puede ocurrir. Porque la fragmentación electoral, la tercera Claro. sección electoral, donde hay municipios que naturalmente van a apostar a una estrategia y municipios que van a apostar a otra estrategia y donde pueden presentarse fragmentados, puede implicar una derrota. ¿Y si perdés? En lo que hoy estás plenamente concentrado, es un problema. Te redoblo la apuesta. ¿Qué es ganar y qué es perder? ¿Ganar es poder el lunes después de la elección sacar un tuit diciendo que ganaste? Si eso significa que llegás a 2027 con la oposición detonada. Yo me lo pregunto seriamente, ¿no? Por eso. No, Yo creo que un tipo que ganó y instalaron en todo el país que habían ganado con el 56%, saca 32, todo el mundo se va a dar cuenta de que perdió. No hace falta mucho. Digo, la oposición sacó el 68 y vos sacaste el 32. Y van a decir, mirá, no habíamos ganado ninguna provincia, ahora ganamos tantas. Yo que sé, siempre hay manera. O te van a decir eso, teníamos 40 diputados y ahora tenemos 80. Los actores políticos, los que toman las decisiones, los que pueden hacer juicio político, van a saber leerla. Sí, eso sí. Eso sí. Para afuera es como Adorni diciendo que le miró al fotógrafo la credencial para ver en dónde iba a salir la foto. Yo no sé si sirven esas mentiras, che. Yo creo que las mentiras sirven cuando la gente está conforme y te quiere, que yo vos le podés decir lo que quieras. En condiciones de aceptarlas. Sí. Cuando la gente está cada vez peor, yo no sé si sirve. La verdad, cada vez me convenzo más cuando veo la caída del consumo y después la palpo. Se siente. Yo fui a la farmacia el otro día a darme la vacuna contra la gripe. Y el farmacéutico donde digo yo, me dice, no vendo nada, Roberto, no vendo nada, qué sé yo. Y encima me vino ingresos brutos, tanta guita, qué sé yo. Y le digo, decime la verdad. Ganás menos, pero igual debes ganar mucho. Acá está. No, Roberto, me dice. Hace 4 meses que pierdo. Yo pongo la guita para pagar a los empleados, me dice. Entonces, si en esos lugares pasan esas cosas, ¿viste? Te digo más, pregúntale a los chicos que te traen la comida, te traen las cosas, si están teniendo más laburo o menos. Tienen menos laburo. Seguro. Los Rappi tienen menos laburo. No solo eso. La Ahora verdad- volvemos a la pregunta original, es ¿qué se le está ofreciendo del otro lado a toda esa gente disconforme? Bueno, por eso están tratando de conformar un candidato. Eso es lo que vimos ayer con la CGT de Kicillof. Porque hay que limpiar la maleza para que queden los reales candidatos. Digo, cuando el peronismo se destruye, cuando gana Alfonsín queda detonado el peronismo. Todo eso no quedó nada. Aparecieron Menem y Cafiero, y eran dos, no era uno, no tiene por qué ser uno. Pero aparecieron limpios, ya está, eran ellos, no estaban rodeados de lo que había sido el peronismo que perdió con Alfonsín. Y me parece que cuando vos tenés 20 años de un sector que se va desgastando, si no renovás, lo que haces es extender la agonía. Me parece a mí, qué sé yo. No es cuestión de si quiero a alguien o no lo quiero, eso pasa por otro lado. Yo lo que quiero es que lo pide coman a la noche, qué sé yo. Porque si no corres el peligro que lo reemplace otro, que aparezca otro Milei. Locos en candidatos hay un montón de locos, qué sé yo, que viste cada vez. Bueno, hay más locos. la lógica pendular, ¿no? Claro. Interpretada por muchos analistas como posible en este caso. El De un que extremo viene al otro. tiene el desafío Ahora, de negociar con esta burguesía fallida, ¿no? Gobernar en contra es complicado, como los tuvo Cristina de enemigos todo el tiempo. o sea, que vos lo que decís que el que viene no puede estar en un extremo porque si está en un extremo no puede negociar con esta burguesía. Sí, eso me parece. Relativo. Néstor Kirchner lo hizo. Venía del Eran cuarto otras infierno. Pero venía del cuarto subsuelo. Y en otro mundo. Era otro mundo. Lula, a su modo. Lula sí. Lula, a su modo. No, primero lo metieron preso, ¿eh? Claro. Primero lo Después metieron lo fueron a preso. buscar. Y después lo fueron a buscar. Yo estaba hablando del primer Lula presidente que también de alguna manera negoció con la burguesía. Bueno, Tenía un candidato. hasta ahí. Bueno, tenía un Lo vicepresidente. terminaban metiendo preso, ¿no? Sí, después pasó. Esa misma burguesía. Sí. Yo lo que digo que. Pero este Lula es un Lula que sí tiene otro vínculo. Me parece que también hay que apostar a una. Mira,
el otro día hablábamos con uno de los conductores de La Fábrica Podcast, que era hasta hace poco eran los de Uya Joven, si no me equivoco. Y ahora, son de bueno. Uya Joven, solo que ya no tienen la Uya Joven, institucionalidad. pero no tienen esa entidad. Y hablábamos con uno de los conductores del podcast, que es productor industrial, es un dueño de una fábrica. Trazaba el cuadro dramático, sobre todo en el cordón industrial de Rosario, de San Nicolás, que es el cordón industrial que ya hemos visto muchas veces como es el primero que se resiente, porque ahí, por ejemplo, está apostada la producción de línea blanca. Es lo primero que se resiente en la Argentina cada vez que hay un proceso importador. Y pensaba que, bueno, efectivamente hay gente que, y vos lo conocés muy bien, hay gente que quiere tener una fábrica, no quiere importar. Claro. No quiere ser industrial. Claro. Y hay argentinos que son así. Sí. Y está bien que se estimule el desarrollo. Ahora, yo creo que el kirchnerismo lo hizo, ahí me parece que es injusto el reproche. Es injusto el reproche incluso del propio sector industrial que se ha manifestado en contra del kirchnerismo, porque la verdad que el kirchnerismo tuvo barreras de protección contra la importación, no solamente tuvo un proceso de desarrollo virtuoso de la industria manufacturera, generó condiciones de mercado, que es lo que necesita la industria manufacturera, condiciones de mercado. Ahí me parece que hubo un problema ideológico que es el que hay que dar en términos de batalla cultural. La batalla cultural existe, no es un invento de Milei. Todos los problemas que tenés en este empate que tenemos con los conservadores del país durante tantos años, en que si querés congraciarte te cagan, si querés pelear te cagan, es muy difícil. Bueno, pero me parece que el secreto de un buen gobierno y una salida de esta es cómo vas a llevar la negociación con estos tipos. Y también tendrás que dar la batalla cultural. En paralelo, Milei hace las dos cosas, pero lo hace con una orientación para mí tóxica, ¿no? Y pateando el tablero, perdón, este gobierno le patea el tablero todo el tiempo. Le iba a conseguir en Estados Unidos la exención al aluminio, no se la consiguió. Le prometió un montón de cosas que no hizo. No sacó el cepo para las empresas, sacó el cepo solo para las personas, porque sabe que se lo saca a las empresas, se lo dan vuelta en 2 días. Escracha a empresarios en Twitter si alguno no hace lo que dice el gobierno. Digo, no hay una buena relación con los empresarios. Es muy difícil tener una buena relación con los empresarios porque tus intereses son contrapuestos. Si vos querés un Estado para un bien común, son contrapuestos con que ellos quieran maximizar sus ganancias todo lo posible. Es que ahí el problema es que quieran maximizar sus ganancias todo lo posible. Pero es lo que son. ¿Qué le vas a pedir? ¿Peras al olmo? Son en este contexto. Las empresas no siempre funcionaron así. Cuando tenían centros clandestinos en sus fábricas no funcionaban así. No me refiero a eso. Es brava, Cande, ¿no? No, a lo que voy es, cuando tenían centros clandestinos en sus fábricas es porque había un ecosistema nacional e internacional que les permitía eso. Y entonces ellos se animaban e iban. Obviamente que se van a animar e ir. Y hoy en día tienen un ecosistema que los incentiva a tener sus propias cuentas de Twitter y andar meando gente cuando en otro momento estaba mal visto. Digo, todo eso son cuestiones que no son intrínsecas al alma del empresario, del trabajador y todo, sino que tienen que ver con sistemas que funcionan beneficiando ciertas conductas o premiando ciertas conductas y castigando otras. Yo no digo que... Perdón, porque si no, pareciera que estamos atados a una discusión entre radicalizarse o moderarse. Cuando ya vimos que son dos opciones que terminan forzando la tuerca, que no llevan a ningún lado, y que creo que lo que hay que empezar a hacer es romper esa bidimensionalidad. Radicalizarse sí, pero ¿en qué sentido? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? ¿Con quiénes? ¿Proponiendo qué? Y sobre todo, radicalizarse para incentivar qué cosas y castigar qué otras. Porque esa es la forma en la cual se cambian las cuestiones de fondo. Cambiando los incentivos, no... Y para eso tenés que tener claro, claro hacia dónde vas, qué querés hacer. Por supuesto. El para qué es fundamental. Pero si vos ves los procesos de desarrollo interesantes de los últimos 50 años, y te traigo ejemplos de países que no son comunistas, te hablo de Corea del Sur, te hablo de países que tuvieron un apoyo importante de Estados Unidos para desarrollarse, obviamente no hay que obviarlo, pero también tuvieron una planificación desde el Estado que les dijo qué empresarios
cuáles iban a ser favorecidos y cuáles no, Por y los que no supuesto. le dijeron, vos te tenés que reconvertir, no te querés reconvertir, marginalizate. Entonces, yo no digo, no es con los Pero empresarios, es con los empresarios respondiendo a un interés común. Si esos empresarios no responden a ese interés común, serán marginalizados. Pero las 6 grandes familias de Corea del Sur no se convirtieron en corporaciones en función del bien común, sino en función de un plan en el cual también salían ganando muchísimo. Obvio. Entonces, por eso digo... Pero si vos si el hacías plan es- heladeras y de repente tenés que hacer celulares de última tecnología, te reconvertís. Y Por si eso eso, te para genera eso necesitas el costos, Estado. sí. Para eso necesitas al Estado. Che, Y un ¿todos empresario vieron que te responda. ¿Todos vieron algún episodio del Eternauta? Todavía Yo no. sí. ¿Vos sí? Sí, sí, sí. ¿Vos, Ya- Adrián? No, llegué. todavía Ya no. spoileé, de hecho. ¿No? Todavía no pude. ¿Ya todavía. spoileaste? No spoileen nada, No, por no spoileo. favor. Igual es medio que ya es una que sabemos todo, ¿no? Es una que se ha visto. No, es una adaptación. Es ¿eh? una adaptación. Es una adaptación. Es una adaptación, Es una sí, adaptación. Hay que verla como tal. Es el Eternauta de Bruno Estañaro. Así como está el Eternauta de Oestergel y Solano López, el Eternauta de Oestergel y Breccia. Esta es el Eternauta de Estañaro. Estoy muy entusiasmado por haber leído además las notas de Nacho Dunán. No sé si pudieron hacerlo. Excelente. Pero, Nacho tiene un anticipo en diálogo con los creadores de esta adaptación, Estañaro y... ¿Quién más está? Son dos, ¿no? ¿Qué notas que viene haciendo Nacho, Nacho? no, todos, la puta verdad. madre. Y Además me gusta porque bajo acá y me cruzo con actores que algunos no los conocía directamente. Lo otro hizo Rani. sí, y fue pionero en esto de tender puentes en la nota que le hizo a Viviana Canosa. Increíble. Pionero. Ahora después se subieron todos al puente. Yo me entero cuando los veo. Que no te vamos a andar diciendo para Te sorprendiste, ¿no? Bajaste y te qué ibas a que no te vamos a andar amargando de Se antemano. pasaron 3 pueblos, ¿eh? Hizo a Casero. Casero también, a también, Brandoni, claro, sí. claro. Brandoni. Y en el caso de Brandoni vino acá. Estuvo acá. Sí, vino acá, sí. Compramos facturas, todo. Bueno, nos pusimos en gasto. Pero en la nota cuenta una cosa interesante, Estañaro, que, ¿qué es lo que quiso enfatizar? No sé si ya la terminaron. Yo vi solamente Yo el vi principio. 3 capítulos. Bueno, lo que quiso enfatizar es este concepto de héroe colectivo, ¿no? Claro, así Nadie se es. salva solo. Que es la razón de ser del mensaje del Eternauta. Claro. Y es muy de época, aunque no fue hecho en esta época, ¿no? Fue hecho en este clima de época, digo, ¿no? Claro. Fue hecho en otro clima de época, pero evidentemente los artistas tienen también ese sexto sentido, que van viendo para dónde va la sociedad y a veces la interpelan. Y a Claro. veces siguen al viento porque es más lucrativo y más fácil. Pero los artistas que toman en serio su laburo e interpelan a la sociedad a la que pertenecen, hacen estas cosas. ¿Eh? Olfatean para dónde va. No digo que Jaldo sea un artista. Bueno, pero tienen, funcionan muy parecido a Claro. veces los artistas y los Por políticos. esto que yo te estoy retratando acá, de cómo me da la impresión a mí que va a llegar mal a octubre, es algo que se empieza a hablar, ¿no? Cuando uno ve que pasan los meses y el consumo sigue cayendo, uno termina diciendo, che, pero ¿cómo? ¿Estos tipos lo van a votar? Es muy raro ver a alguien que gane con caída del consumo todo el tiempo. Te digo más, viste, Cristina cuando hace sus cálculos y qué sé yo, cuando ve 4 o 5 meses seguidos de caída de consumo, te dice, no, este pierde. Este pierde. Entonces, por más que ellos mienten, digan, no, porque el salario mejoró, el consumo mejoró, la verdad que la gente se debe dar cuenta que cada vez consume menos. Ahí es donde se empieza a pensar que el tipo no va a ganar las elecciones. Es lo que empiezan a ver los políticos. Por lo menos algunos políticos que hasta acá Y parecían... yo no subestimaría lo muy que disciplinados. significa que un gobierno como este pierda las elecciones de medio término. No es lo mismo para cualquier gobierno perder medio término. El tema es que ellos tienen números tan bajos en el Congreso que es muy difícil que acepten que perdieron. O sea, incluso si les va mal, van a decir, bueno, igual ganamos bancas en el Congreso. O sea, es muy difícil que saquen menos que lo que... A mí me lo dijeron directamente, nosotros vamos a mostrar las bancas. Sí, obvio. Claro, van a mostrar. Porque Pero si van a mostrar las bancas, quiere decir que no tienen para mostrar los votos. Es lo que haría yo. Claro. Por eso, va a tener 80 Pero si vos pintas sos un violetas, que hoy político o son un 120. empresario, si vos sos un político o un empresario y el tipo tiene 7 de cada 10 argentinos en contra, Sí. Claro. Claro. Igual, Roberto, a ver, Fer Alonso... y además se está endureciendo ese núcleo duro. Es decir, dan arriba del 40% la imagen muy mala. Es decir, los tipos que lo odian. Es mucho, ¿eh? Eso es mucho. Fer Alonso viene contando, y debe ser de los periodistas más atentos a ese detalle, cómo se vienen escurriendo dólares desde la devaluación hasta acá. Claro. Sí, sí, sí. Creo que contó 800 palos, si no me equivoco, en el último Sí, sí, periodo. Y eso es desconfianza Sí. hoy.
Claro. Sin que haya concluido el proceso electoral. Por eso el tipo, ni bien recibe los 13.000 millones de dólares, tiene que salir el secretario de Tesoro a decir que si necesitan más le damos. Totalmente. Y además en esto de que nunca llegan al piso de la banda, o sea que nunca están comprando dólares, por lo menos de parte del Banco Central. Entonces estamos en el peor escenario en términos macroeconómicos. Tenés un dólar de apreciación cambiaria, no podés comprar dólares y tenés que sostenerte ahí para que no se te vayan los precios, pero igual tuviste una devaluación del 8%. Sí, y en ese, complicadísimo. Y en ese contexto, también un gobierno que va a seguir teniendo dificultades por afuera de la economía. Lo que estamos viendo con Libra en los últimos días da cuenta de que no se está yendo a ningún lado ese escándalo, por ejemplo. Claro, A mí me gustaría saber qué tan presente está en la gente eso. Pero aunque, a ver, de nuevo, aunque eso no esté directamente presente en la gente, sí está, porque digo, una estafa cripto es difícil de olvidar. Sí. Pero además sí está presente en los que tienen que tomar decisiones políticas. Claro. En los que tienen que decidir si invertir o no, en los que tienen que decidir. Es la guadaña que tiene él acá, que en cuanto se debilite políticamente, eso es un juicio político legal, te diría. Sí. No es nada. No es como el de Dilma, ¿viste? Que cada uno votaba por algo distinto. Y más allá del juicio político, el día que deje de tener legal fueros, no, legítimo, quise decir. Sí. Pero además, más allá del juicio político, el día que deje de tener fueros, sabe que va a desfilar por tribunales. Cosa que... Pero que termina en cana ya lo sabemos. Y bueno, pero él no lo tenía tan claro. ¿Quién lo va a ir a defender a él? Él no lo tenía tan claro. Él va a vivir de conferencias. Él pensaba que iba a vivir por el mundo recibiendo premios Nobel. En una celda va a dar conferencias. Sí. A ver, dicen los biógrafos de Santiago Caputo que en el encuentro que mantuvieron con Santiago Caputo les dejó la frase que cierra el libro. No hay que spoilearlo porque es el único textual que tiene el libro, que es que él va a terminar mal, que Santiago Caputo considera que él va a terminar mal. Bueno, es que él no se va a salvar porque sea monotributista, si hizo cagada va a caer igual. Pero bueno, alguien que admite que va a terminar mal es porque sabe que juega por lo menos del fleje para allá. Es parte del personaje. Por supuesto que es parte del personaje. Ahora, ¿qué significa jugar del fleje para allá? Que en algún momento todo eso que ahora pasa bajo radar o que está en el cajón de jueces y fiscales, pues ya sabemos cómo opera la justicia en Argentina, no es una novedad. Es que ese número del 30% va a hacer abrir los ojos a los jueces también. Olvídate. Van a ver para dónde va el viento. Y si no hay mejor definición que veleta, ¿no? Para una persona que ve para dónde va el viento. Claro, absolutamente. Como decían los abuelos, veleta. Claro, bueno, claro. La justicia argentina funciona como una veleta de mucha precisión. Sí. Vos te das cuenta para dónde va el poder y el despoder en función de cómo aceleran o retraen expedientes judiciales. Y ojo que el Poder Judicial está integrado por lo mismo que estaban hace 15, 20 años. Y además es tan claro el caso, ¿no? Hoy está en la nota de Nico, todas las pruebas de que está hasta las manos, no se puede salvar nada, qué sé yo, como, te agarraron robando el banco. No, es absolutamente imposible. De hecho, la excusa del gobierno en un primer momento es decir, vamos a ser transparentes, vamos a dejar investigar todo, y está pasando todo lo contrario. Están haciendo ardides para que no avance la investigación en la justicia argentina. La investigación propia, ¿se acuerdan? Milei dijo, voy a mandarme a investigar, voy a crear una unidad especial. Bueno, aparentemente esa unidad especial ya recabó información, pero el informe es secreto. Eso es lo que dijo Francos el otro día en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados están haciendo todo lo posible para no tener que rendir cuentas. Lo que pasó ayer por la mañana, que debía empezar a funcionar la comisión, fue un papelón. Lograron los libertarios, con el apoyo del radicalismo y del PRO, juntar los votos para que la comisión investigadora que tiene que investigar el escándalo de Libra la encabece un libertario que estaba en contra de que se conforme esa propia comisión. No tiene ningún sentido. Ningún sentido de que sea el oficialismo el que encabece una comisión investigadora contra actos del Poder Ejecutivo, pero el empate que se armó, y que se armó también porque el gobierno modificó bloques y armó interbloques para ir sumando algunos miembros en la comisión y poder de esta forma forzar el empate. Patea esto todavía 2-3 semanas para adelante y así.
El tema es que cuanto más lo patee también, cuando se empiecen a resolver algunas cuestiones que se van resolviendo, va a ser más cerca de la fecha de la elección. Yo no sé si es inteligente para el gobierno no tratar de resolver esto rápido y en todo caso que después se encargue la justicia yanqui, acá, Claro. Comodoro Pi se enterará algún día de que tiene que avanzar. Pero lo cierto es que escuchándola, y si querés lo podemos repasar cortito, Roberto, escuchando las declaraciones de Francos del otro día y demás, yo junté 10 explicaciones que el gobierno no pudo dar sobre el tema Libra. Hay 10 cuestiones que están claras y que el gobierno no puede darle explicación. Por ejemplo, primero y principal, y sobre esto giró buena parte de la exposición de Francos el otro día, Milei no puede explicar de dónde sacó el contrato inteligente que figuraba en su tuit. Ustedes recuerden que Milei publica su tuit muy poco después de que se creara lo que se conoce como el pool de liquidez, que es lo que se permite operar la criptomoneda. Y de acuerdo a todas las investigaciones que se hicieron, y en las redes estas cosas y en internet es fácil determinarlo porque está todo archivado, todo guardado, eso que vemos ahí abajo que dice contrato 2 puntos y hay una lista larga que es como si fuera un CBU, Sí. pero con Eso se lo tienen que haber dado. Eso se lo dieron. Eso no está publicado en ningún Claro, lado exactamente. en internet antes de que lo publicara Javier Milei. Alguien se lo tuvo que haber pasado. Claro. Franco sigue diciendo, esto fue información pública en el tape 8 de lo de Franco del otro día, si quieren lo podemos ver, pero la verdad es que no era información pública, literalmente no estaba publicado en absolutamente ningún lado hasta que no lo publicó Milei. Bueno, ahora vamos a escucharlo a Francos. Igual, si no, vayamos repasando otros, porque lo importante es el fondo de la cuestión, ¿no? 2. Milei no puede explicar la sincronía de sus actos con la de otros actores. Porque así como dijimos que se crea la criptomoneda y en pocos segundos Milei la publica, también tenemos que decir que cuando Milei, 5 horas más tarde, hace el posteo explicando por qué había borrado el posteo original, eso sale exactamente al mismo minuto que el comunicado de Keep Protocol, que era una de las empresas que aparecía en este tema, con lo cual, de nuevo, en la madrugada fue esto, ya pasada la medianoche, hubo evidentemente ahí una coordinación para salir a la misma hora que el gobierno no está pudiendo explicar. Milei no puede explicar tampoco qué hizo durante esas 5 horas que el posteo estuvo publicado y por qué decidió borrarlo cuando lo hizo. Porque recordemos que ya estaba claro que el Libra había fracasado antes de las 9 de la noche. Duró menos de 2 horas el experimento Libra antes de que alguien retirara toda la plata. Y sin embargo, Milei lo hizo durar 3 horas más y acá es conveniente recordar que según declararon otras figuras públicas como Kanye West, el rapero, un tipo con millones de seguidores y demás, cuando recibieron ofertas para publicitar criptomonedas, esa oferta estaba directamente vinculada con mantener el posteo durante varias horas arriba. Claro. Decían, mira, si lo tenés 1 hora te pagamos tanto, si lo tenés 2 tanto, si lo tenés 5 horas es toda la plata. Milei no puede explicar tampoco si Libra era una oportunidad para financiar emprendimientos o si era un casino. ¿Se acuerdan que él en la entrevista que le da, no le digamos entrevista, en la charla grabada con Jonathan Viale que da, él por un lado explica que le habían llevado una idea que le había parecido buena, porque le servía para financiar a argentinos que no tenían acceso al crédito, y después cuando le preguntaron por la gente que perdió, dijo, bueno, ellos sabían que era un casino. Bueno, esa contradicción, a pesar de que ya tuvieron más de 2 meses, no pudieron resolverla, Claro. y Francos también volvió a decir las dos cosas cuando estuvo esta semana en el Congreso. Dijo que era un casino y a la vez que era un proyecto genuino. Milei no puede explicar la naturaleza de su relación con Hayden Davis. El desarrollador que estuvo 3 veces en la Casa Rosada, estamos hablando del hombre que armó Libra, 2 estuvo reunida con el presidente, la otra estuvo reunida con Adorni, con Karina Milei. El propio Milei lo presentó como su asesor en materia de criptomonedas en un tuit que subió Milei a sus redes, y sin embargo cuando le preguntaron a Francos de qué se habló en esas reuniones, cuál fue el contenido de esa asesoría, Francos, en tanto el gobierno, no pudo explicarlo. Tampoco pudo explicar qué fue el acordado con Davis. Hay testigos que vieron a Davis en un hotel en Buenos Aires la noche de la segunda de estas reuniones, creo que fue el 20 de noviembre del año pasado, brindando con champán, celebrando que habían firmado con el gobierno argentino un contrato. Bueno, no hay ningún tipo de explicaciones sobre cuál era la naturaleza de ese contrato, qué es lo que se firmó. De hecho, niegan haber firmado absolutamente nada. Milei no puede explicar qué pasó con la plata. Recordemos, hay $100 millones
que quedaron, que fueron el fruto de Sí. esa estafa. Y Davis, el creador, que es el que retiró toda esa plata, dijo en un video al día siguiente, le doy 48 horas al gobierno argentino para que me diga qué hacer con esta plata, porque esta plata no es mía. Estaba diciendo que era de él. Dijo El también gobierno. que había un testigo que era un periodista y que si el gobierno no le decía qué hacer con la plata iba a contar todo lo que pasó. Bueno, esa nota no salió. Evidentemente hubo un acuerdo entre Davis y el gobierno. Ese acuerdo necesariamente incluía qué se hacía con esa plata. Claro. Además de no me digas cosas, no digas tal cosa de mí, no declares en mi contra, etcétera. Bueno, el gobierno de Milei no puede explicar qué pasó con esos 100 millones de dólares. Tampoco puede explicar por qué no hace una denuncia contra Davis o contra cualquiera de los que Claro, le así dijeron que tenía algo que ver. La excusa de Francos es que ya hay otras causas. Y que el presidente es muy respetuoso de la justicia, pero hay un detalle. En todas esas causas, Milei es acusado. Claro. Milei es acusado. Si él tuviera algún tipo de interés en que se sepa la verdad, tendría que aparecer como querellante. Claro. Y no. En Argentina, en Estados Unidos, Milei es acusado. Y finalmente, no se puede explicar por qué el gobierno auspició Tech Forum. Milei fue a hablar a Tech Forum, un foro que era fantasma, que nadie en la industria conocía, que no fue público, que no tuvo acceso a la prensa. Y Milei no pudo explicar lo que salió a partir de esta denuncia, pero que es otro escándalo completamente distinto, que son los sistemáticos pedidos de coima a cambio de acceso privilegiado, que se circularon a través de Tech Forum, circularon a través de Novelli, circularon a través de todo ese circuito, pero que también llegaron a través de declaraciones de Payarols, a través de notas de la agencia Bloomberg, es decir, que denota que es una práctica que excedía el caso de Claro. la criptomoneda. Nada de todo esto lo pudo explicar Francos. La semana que viene, no la otra, van a tener que ir al Congreso Cunio Libarona y Toto Caputo, o por lo menos eso es lo que se votó en la Cámara de Diputados. Vamos a ver si finalmente lo aceptan. Y hay que ver cómo sigue esta comisión investigadora que el gobierno logró empardar. Ayer quedó todo en suspenso hasta que sesione el Pleno y la oposición va a tratar de, con los votos del Pleno, que siempre es superior a cualquier comisión, las comisiones están delegadas por el Pleno, destrabar esa situación. Muy bien. Es un peligro para el gobierno. Mientras se mantenga más o menos fuerte, va a estar ahí y cuando se debilite, ya lo tiene cantado. Ya saben cómo viabilizar un juicio político, que es la criptoestafa. ¿Me dejás un detalle que cierra sí. en loop con lo que vos planteaste al principio del programa? En loop, digo, para volver al origen. Vos hablabas de los empresarios y sus complicidades con Sí. el presente, ¿no? Hay un detalle que es de color, pero ustedes elijan qué color eligen. En su momento se difundió que Hayden Davis, el creador de Libra, Sí. estuvo 4 veces en Argentina. En el último viaje estuvo en el norte y en la Patagonia. Son muchos kilómetros. Ujú. Se movilizó en esos kilómetros, según publicó en su momento, cuando salió el tema Libra Infobae, esos kilómetros los hizo a bordo de un Hawker 800 XP, que es un avión matrícula LB corta BBG, cuya propiedad es de la empresa Ceramica Alberdi. Ceramica Alberdi Es del presidente de la Unión Industrial. es de Rapalini, presidente de la Unión Industrial, que esta semana además fue noticia, la empresa, por el La muerte de un episodio trabajador. luctuoso de la muerte de un trabajador. Y es el hombre que puso Roca al frente de la Unión Industrial para negociar la flexibilización laboral. Mira vos. Bueno, probablemente sea una coincidencia que Hayden Davis haya viajado por la Argentina en un avión de Ceramica Alberdi, pero quizá no tanto. ¿Por qué? Porque uno de los negocios por los cuales Paolo Roca está tan entusiasmado con el gobierno de Milei es la minería de cripto. Claro. Le puede ir mal con la Exomisa, le puede ir mal en San Nicolás, que igual mal, definamos qué, no le puede ir tan bien como antes, pero se le están abriendo nuevos negocios a Roca que lo llevan a estar estimulado. Y entre esos nuevos negocios está la minería de cripto. Qué dato. Son las 11:54, ya nos tenemos que ir. Le deseo un feliz día de los trabajadores, a todos y a todas. Y bueno, nos vemos. Che, me estoy mirando en el monitor, tengo entrada yo.
¿Por qué no me avisaron? Bienvenido. La puta que lo Llegaste. Hay tratamiento. ¿Traes gorrito mañana? Me voy a poner flequillo, me deja el flequillo. Hay tratamiento. ¿Cómo no? Me acabo de ver. Yo. Bastante. Un abrazo. Chao, hasta mañana. El Destape 1070. El Destape 1070. Radio y punto.